Hola gente, ustedes mandaron sus mensajes, sus preguntas y sus opiniones. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con esta dinámica de los sábados. Johnny Rodríguez 535 pregunta sobre una victoria de la selección que realmente me gocé y qué me parece Luis Miguel como cantante. Voy con lo primero. La victoria frente a Brasil 2-0. Claro que era un amistoso, de eso no hay ningún tipo de dudas. Pero ganarle a Brasil significaba derrumbar un muro, determinar que, sí, claro que es un gigante, el equipo que más ha ganado mundiales, un equipo que además produce figuras que generan admiración en todas partes del mundo, pero era ganarle a Brasil, nada más y nada menos. Y hacerlo por primera vez en nuestra historia, hacer digamos, sacarlo de esa lista de cosas por hacer y demostrar que los futbolistas venezolanos podían hacerlo. Era un amistoso, con eso no fuimos al Mundial, con eso no ganamos ningún torneo. Yo no les voy a mentir acá, ni voy a exagerar, ni tampoco voy a ser rehén del chauvinismo. Pero sí, yo tengo 48 años. Yo crecí con familiares, amigos de familiares, que obviamente admiraban a Brasil porque habían visto el Brasil de Pelé. Después también con aquellos que admiraron a la Argentina de Maradona y la Argentina de Kempes. Y por otro lado también iba al estadio de Chamo. Iba al estadio a ver a quiénes, a los equipos de la capital, sobre todo al Marítimo, al Deportivo Italia. Y tenías esa dualidad. Y ganarle a Brasil significaba acercarte a decir yo vi que Venezuela le ganó a Brasil y yo creo que no tiene por qué seguir siendo el gran coco de nuestra historia. Esa es la victoria definitivamente que más me gocé. Fue un amistoso, lo sé. Yo no voy a mentirte, pero me la gocé muchísimo. Luis Miguel como cantante, mira, no me gusta, no es mi estilo. Tú miras, bueno, pero es un gran bolerista. No digo lo contrario. No, un gran artista. Gente que logra conmover a tantas personas, upa, hay que respetarlos. No es mi estilo. Yo, por ejemplo, en cuanto a boleros, te diría que me encanta Daniel Santos. Mira si nos estamos yendo años y décadas hacia atrás. Pero, yo sé que todo el mundo me tiene como casi como una especie de, todo el mundo no, ustedes, como casi una persona intransigente con sus gustos. Y fíjate que yo tenía una novia en el año 98 que no le gustaba para nada la música que yo ponía en mi carro, en esa época de los CDs y todo eso, ¿no? No sé, Bad Brains, Beastie Boys, no sé, The Clash, The Doors, The Kings, cualquier cosa que estuviera en mi carro. No le gustaba y entonces yo para que cuando ella se montara en el carro y no se sintiera atrapada por lo que me gustaba, compré un disco de boleros de Luis Miguel. Pero no es mi estilo, no es mi estilo, pero es un enorme artista. Uf, Dios santo. Tipo que conmueve gente en todas partes del mundo. Creo que eso no se discute. Farcha con, creo que fuiste tú el que también hizo una pregunta por este estilo la semana pasada y va a lo siguiente. ¿Es rentable para un club del fútbol tener entre 5 a 15 sponsors privados o públicos en las camisetas? Lo que pasa es que cada caso es un mundo, ¿no? Depende de qué negocias con el patrocinante. Yo creo que en este momento es necesario. Sean 5, 15, 20, 50, no lo sé. A mí, obviamente, desde lo estético, desde ver las camisetas con 75 anuncios, a mí no me gusta, ¿eh? Pero es un tema estético, subjetivo. Pero en este momento, si no, ¿cómo sacas patrocinios? Entonces, no sé cómo negocia cada equipo. Tenemos 14 en primera división. Yo puedo tener una idea de 2 o 3. Y eso no puede convertirse en una muestra que me lleve a mí a concluir de manera general precisamente cómo se maneja cada institución. Pero en este momento en los que no se venden derechos de televisión, en un fútbol en el que no hay un mercado interno de fichajes, en que las exportaciones de futbolistas siguen siendo en cuanto a lo económico muy básicas, muy básicas. Entonces, obviamente que esa es una fuente de ingreso muy importante, pero rentable como tal, habría que estudiar cada uno de los casos y no sé si en este apartado los clubes estarían dispuestos a mostrarnos las cifras. Y tienen algo de razón, porque también
hay una buena parte del periodismo, y por eso digo buena parte, no todos, no la mayoría, pero sí una buena porción, que toda esa información, si la pide, la va a hacer pública. Y estas son instituciones privadas. Entonces ahí entiendo que no quieran compartir cuánto están recibiendo, ese estilo de cosas. Pero no solamente es rentable, sino que creo que es necesario. Miguel Ángel García Olivo deja 3 preguntas, ustedes las están viendo, sobre, por un lado, por qué se valora más lo externo que lo interno. Una reflexión que a mí yo estoy de acuerdo hasta el momento, de que nos ha ido mejor con técnicos nacionales que extranjeros. Y yo, es muy interesante esto. Lo primero, la capacidad de los entrenadores no la podemos medir a través del pasaporte, es decir, por medio del lugar donde nacieron. Yo creo que los entrenadores, como cualquier oficio en el mundo, como cualquier ser humano, es un ente único, con particularidades que lo hacen precisamente irrepetible, y que a partir de ahí hay que entender no solamente esos valores, esas aptitudes, sino también cómo pueden ponerlas en práctica. Yo creo que en el caso de Venezuela, Pastoriza hizo un buen trabajo en lo que se refería al trato del futbolista, a la logística, al cuidado del jugador, pero futbolísticamente no fue un tipo que dejó grandes muestras. Richard Páez y César Farías son las caras de las dos vinotinto a nivel de mayores que más cerca han estado de llegar a un mundial. Y por otro lado, Páez además agregó algo que fue mostrarle a los propios venezolanos, a nosotros mismos, que sí podíamos jugar bien al fútbol en cuanto a sociedades, en cuanto a un fútbol un poco más elaborado. Pero obviamente la selección de Farías, claro que jugaba bien. Después, no hemos tenido otros técnicos venezolanos con que nos haya ido bien. En el ciclo de Noel, que yo fui parte, no voy a contar mis impresiones de por qué no nos fue bien, porque esas son las verdades de Noel. Yo era un empleado de él y por ende las verdades, las que las comuniqué él, yo no, las internas, ¿qué va? A mí no me van a encontrar ventilando eso, ¿no? Con Dudamel, a nivel de selecciones juveniles nos fue muy bien, pero con la mayor, no sé si la gente ha revisado las estadísticas, pero tampoco nos fue bien. Más allá, obviamente, de haberle ganado a Argentina, aquel amistoso, que también grité mucho, además estaba en el estadio trabajando, pero aquel amistoso en España, por Dios, cómo lo celebré. Pero que a nivel de competir hacia el objetivo de la selección de mayores que llegar al Mundial, no nos fue bien. Yo insisto, creo que va por aptitudes. Hablemos de Peseiro. Peseiro, yo fui muy crítico con Peseiro en cuanto a lo futbolístico. Como persona no lo conocí y tengo las mejores referencias. Pero con Peseiro, por Dios, aquello fue un invento que yo no entiendo dónde estaban las patas y dónde estaba la cabeza de ese invento. No lo comprendo. Y obviamente nos iba a ir mal, ¿no? Nos iba a ir muy mal. Siempre puso excusas, la pandemia, que la sufrimos todos, pero también la sufrieron las otras selecciones. Y la sufrió Gustavo Alfaro cuando agarró Ecuador, que incluso no era el entrenador de esa selección cuando comenzó el COVID-19. No olvidemos que era Jordi Cruyff el contratado. Entonces, a mí con Peseiro. Y Batista, fíjense que por un lado con Batista estamos con la opción real de llegar a un repechaje por primera vez e incluso llegar al Mundial por primera vez en nuestra historia a nivel de selección de mayores. Pero futbolísticamente a mí el ciclo cada vez me deja menos. Cada vez me deja menos. Hay muchas muestras. Jugadores que de repente son convocados, puestos como titular, y después no vuelven más como si fueran los responsables de la derrota. Jugadores jóvenes a los cuales se les empezó a llamar única y exclusivamente porque ya estaban brillando en determinados lugares, como John Aramburu, y entonces ahí hubo esa fuerza para, digamos, que es una convocatoria sin ningún tipo de discusión. El equipo, a mí no me gusta cómo juega, y esos jugadores que él convoca pueden dar mucho más, pueden dar mucho más. Y otras cosas que, bueno, no vale la pena repasar en este momento, pero el día de mañana, y yo lo deseo, lo deseo, a mí, porque esto no solamente tiene que ver con el fútbol venezolano. Yo creo que Batista es un buen tipo. A mí me ha tratado muy bien. Yo creo que, y en el trato
Es un tipo amable, afable, tiene cuestiones humanas. A mí eso no quiere decir que uno no lo cuestione. Y yo deseo, aspiro y sueño con que a Batista se le haga una estatua. ¿Por qué? Porque quiere decir que nos llevó al primer mundial de nuestra historia. Pero futbolísticamente no creo que haya dejado mucho. Y de hecho, hay algunos méritos que se apropia que no son de él. Que no son de él, pero yo no voy a entrar en esa discusión ahorita. Así que, ¿por qué valoramos más lo externo? Es una conducta muy propia que va más allá del fútbol. Te cuento una anécdota para hacerlo, ya, para terminar, porque si no voy a aburrir demasiado. Cuando yo era chamo, no sé, 13, 14 años, que ya empiezas a mostrar ciertas cosas de tu personalidad y de aquello a lo que perteneces, mi grupo de amigos más cercanos nos gustaba ir a los conciertos de rock venezolano, Sentimiento Muerto, Desorden Público, Zapato 3, Seguridad Nacional, Alter Ego, Espías, me faltan algunos más, Los Gusanos, y obviamente la estética era muy particular, era muy cercana al movimiento punk, pero obviamente como eras un chamo de 13, 14 años no te ibas a poner una cresta, no te ponías una cantidad de cosas, pero por ejemplo nosotros nos vestíamos mucho con franelas blancas y eran franelas ovejitas y los zapatos que utilizábamos eran Neutroni y no era lo normal, no era lo común, te encontrabas mucha gente que decía, no, pero esta franela que compré en tal país es mejor. ¿Qué voy a saber yo si es mejor? Es muy propio de nosotros los venezolanos, por lo menos la Venezuela que yo he vivido. Tengo apenas 48 años, apenas comparado con la historia del país, ¿no? Pero es muy propio. Yo sigo creyendo que a los seres humanos tenemos que juzgarlos por las aptitudes, por su obra y no por el lugar en el que nacieron. Esa es mi opinión. Sergio Seucram vuelve a invitar a este debate, ¿no? Que tiene que ver que cada país tiene un ADN para jugar al fútbol. Un DT extranjero es un error. Brasil, ¿qué pasa? Bueno, yo no creo que un entrenador extranjero sea un error. No lo creo. Yo no lo siento así. Vuelvo a lo que decía antes. Yo creo que tiene que ver con las aptitudes. Las aptitudes no solamente están relacionadas a cómo entrena, a cómo plantea los partidos, sino cómo se relaciona con ese lugar al cual él va a habitar. Y te puedo contar algunos ejemplos. Cuando Bielsa fue a dirigir Chile, una de las cosas que hizo fue meterse a conocer mucho la historia de Chile, para entender un poco ese ADN del país. Ahora bien, el ADN del fútbol varía. Te cuento que Escocia es la que inventa el juego de pases frente al juego directo inglés. Estamos hablando de los últimos 25, 30 años, 40 años de la década del siglo XIX. ¿Y a qué juega Escocia hoy en día? Nada parecido. Nada parecido. Hoy en día no, desde hace muchos años. Hungría, aquella enorme selección extraordinaria, para mí uno de los 3 mejores equipos de la historia, que jugaba un fútbol muy similar a lo que la gente después bautizó como fútbol total con la Holanda del 74 y del Ajax de Rinus Michels y de Kovacs, que tenía a Cruyff como figura, y ve a Hungría hoy en día. La identidad va cambiando porque la identidad no es general del país, tiene que ver con las regiones y tiene que ver con las influencias y estas también van modificándose con el tiempo. El Brasil de hoy en día, gane o pierda, me quiero referir solamente a cómo juega, no tiene nada que ver con los grandes Brasil de la historia. Nada que ver, no tiene ni siquiera mediocampistas, ni siquiera. Y tú me puedes decir, bueno, pero tiene Casemiro. Sí, Casemiro es un muy buen jugador que recupera pelotas. Pero en la generación de juego, Brasil no lo tiene. E históricamente los tuvo. Yo te invito a que veas la Brasil del 82. No gana el Mundial. Por eso te estoy haciendo la invitación. Y ve los jugadores que tenía en el centro del campo. Ve la Brasil campeona del 2002. Ve los jugadores que generaban juego. Los laterales. Nada de eso lo tiene Brasil. El error de Brasil en este momento es consecuencia de una política de formación de futbolistas que viene de un debate futbolístico. No tanto de formación, de un debate futbolístico que se instaló en Brasil después del año 86. En el año 86 ellos vienen con una especie de continuidad de esa selección del 82. Ya estaban más grandes los jugadores, Sócrates, Toninho Cerezo, Falcao, Zico, que llegó incluso lesionado a aquel Mundial, Junior lateral por izquierda, etc. Y como no ganan, se produce esta discusión
de que había que cambiar mucho en el fútbol brasileño para enfocarse en jugadores mucho más físicos, mucho más altos, más veloces. Es cierto que ganan el Mundial del 94, pero tenían probablemente a dos de los 5 mejores delanteros del mundo en ese momento, como Romario, para mí el uno, y Bebeto, y que además sostenían el tema de los laterales, ¿no? Recordar que en ese Mundial, Jorginho y Leonardo son los que comienzan por izquierda. Leonardo es expulsado por la expulsión en el partido contra Estados Unidos, y por izquierda entra Branco. Por derecha, Jorginho juega todos los partidos, pero en la final se lesiona y entra Cafú. Y Mauro Silva era un mediocampista que jugaba mucho. Con todo el respeto, Casemiro ha ganado Champions, que no ganó nunca Mauro Silva. Pero Mauro Silva era un jugador que se involucraba en el juego de una manera más profunda. Entonces, Brasil tiene un problema de identidad grave. Podríamos hacer el paralelismo con Italia, creo que ya lo hicimos en el canal en su momento. Pero yo no creo que el entrenador extranjero sea un problema, siempre y cuando tú busques a alguien con las aptitudes suficientes. De resto, fíjate lo que ha pasado con Alfaro. Alfaro no ha dirigido a Argentina. No ha dirigido a Argentina. Podemos sentarnos a observar en otros casos que cómo les ha ido bien con entrenadores extranjeros. Pero el caso de Brasil va más allá de lo que pueda hacer Ancelotti o no. Ancelotti llegó con una misión, que es que el equipo compita y gane. Ancelotti no tiene ningún tipo de influencia, ni le interesa tenerla, en cuanto a la formación o a cambiar un poco el fútbol brasileño. No. Ancelotti no cambia nada donde va. Ancelotti es un entrenador al cual tú contratas para competir y ganar. E intentar ganar, perdón. Pero Ancelotti que en divisiones inferiores no se ha metido en su vida. Y mucho menos en los debates de cómo debe ser o qué recuperar o hacia dónde tiene que apuntar determinada institución, o en este caso la selección brasileña. Reinaldo Alejandro LG, esta es una pregunta interesante, pero que tiene una respuesta muy corta. Muy corta, Reinaldo. Rápidamente, ¿qué opino sobre la propuesta de la FIFA de los penales sin rebote? Es tan horroroso para el espíritu del juego como el VAR. El fútbol era, desde su concepción, un partido de 90 minutos dividido en 2 tiempos de 45 más un descanso. No tenía las interrupciones que posee el hockey, el baloncesto, el fútbol americano, ni hablar el béisbol, que tiene una dinámica totalmente diferente. Y se los digo siempre, yo adoro el béisbol. Pero entonces, ¿qué? Inmediatamente otro momento en que se interrumpe el juego. Me parece terrible. Yo no sé, de verdad. No entiendo quiénes son los que hoy en día integran la International Board. No tengo la idea de qué edad, cuántos años tienen, qué fútbol han visto. De verdad no lo comprendo. Porque están tomando una serie de decisiones que van contra el juego. Porque FIFA no modifica las reglas, las modifica la International Board. Y yo entiendo que FIFA es un gran negocio y que hoy en día tiene sus socios norteamericanos y sus socios árabes. Dense cuenta que ninguno tiene cultura futbolística. Ninguno. Y por eso pasan las que pasan. Y a mí esta medida no me gusta. No me gusta. Insisto, es nuevamente parar el juego. Que el reloj no se para, no, pero paras el juego. Y a mí todo lo que detenga la dinámica propia de este juego me horroriza, me fastidia y siento que no son más que medidas para tratar de contentar a un público que tampoco tiene cultura de fútbol. Yadi S. ZT pregunta sobre las declaraciones de Juninho Pernambucano sobre los jugadores de antes y los jugadores actuales, y además qué futbolista considero que se le parece hoy en día en cuanto a su influencia en los resultados del equipo y por su estilo. Pues con lo primero, Yadi. Es un tema de sociedad, la sociedad cambió. El futbolista es su propia empresa, ya no solamente por lo que hace dentro del campo de juego, sino también por lo que muestra. Entonces, obviamente, el jugador está pendiente de su imagen, de cómo se ve, etc. Es eso, ¿no? El mundo ha ido evolucionando, si se puede utilizar el término, y entonces, obviamente, el jugador ya no solamente juega para que lo vean jugar, sino para que lo vean ahí. Es un tema que obviamente a nivel filosófico es muy interesante que nos demos cuenta y podamos en otro momento adentrarnos, porque esto tiene que ver con la vida del ser humano. Las redes sociales, ¿no? Esas sociedades del rendimiento, esa sociedad de mostrarse, esa sociedad de la transparencia, en la que a través de las redes sociales se nos venden, no sé, estilos de vida perfectos, todo lo que hacemos lo tenemos que mostrar, lo tenemos que enseñar, y que
En algún momento dado Byung-Chul Han ha comentado, Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, que ya este tema de las amistades que antes relacionábamos más con el día a día, con construir una serie de conexiones, hoy en día se ve más por los likes, por los seguidores. Este, es un tema que está relacionado con la manera como vivimos hoy en día, ¿no? A mí puede no gustarme, pero ¿quién soy yo, no? ¿Quién soy yo? Yo recuerdo una anécdota de Batistuta, no sé si la escuchaste, que él contaba que en un momento dado, creo que hace como 5 o 6 años, entró al vestuario de Argentina y estaban todos los jugadores viendo de la selección argentina y viendo el celular y algunos ni sabían quién era él. No me quiero imaginar lo que le pasaría hoy en día a tipos tan grandes como Batistuta, ¿no? Yo no creo que haya mucho futbolista que sepa quién es Stalin Rivas, Gaby Miranda. Ah, que lo han oído nombrar, sí, pero que lo vean, no saben. Son los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y en cuanto a la influencia, no encuentro ninguno. Porque ya hay, Juninho Pernambucano organizaba, daba pases gol, pero era un cobrador de tiros libres extraordinario. Beckham era más guapo, no sé, tiene una industria del mercadeo fabulosa, pero que Juninho Pernambucano era mejor con los tiros libres. Me parecía a mí, no he visto las estadísticas, entonces no encuentro ninguno, no encuentro ninguno. Un futbolista, y además que a mí me dolió que no tuviera tanta fuerza en la selección de Brasil, ¿no? Porque en esa selección de Brasil había que ver por quién entraba, ¿no? Pero un jugador, el Olympique de Lyon, que les hizo ganar, creo que fueron ¿cuántas? 6 ligas. Les hizo no, eso es una manera terrible de decirlo porque gana el equipo, pero contribuyó de una manera fabulosa. Yo creo que en los últimos 2 años de ese Olympique de Lyon nos tocó hacerlos en Sport Plus. Me encantaba Juninho Pernambucano, por Dios. Pero el futbolista sí, claro, igualito que el artista, igualito que el músico, que el escritor. Estamos todos... A mí cuando yo no me afeito, por ejemplo, siempre hay alguien que me dice, no te afeitaste para hoy. ¿Cuál es el problema? Este es mi canal de YouTube. Y entiendo que esa es la dinámica que estamos viviendo. De Ferchus me pregunta, Boca, Racing Independiente, River o Boca. ¿Por qué? Yo soy de Racing, soy seguidor. Hincha es otra cosa. Y porque Racing tuvo, por ejemplo, jugadores que a mí me gustaban, ¿no? Rubén Paz, un uruguayo extraordinario. Tenía el Chelo Delgado, ese que está hoy en día en la comisión de fútbol o como lo llamen en Boca Juniors, pero a mí me encantaba un delantero que iba por los costados, le pegaba 3 dedos. Después, en cuanto a la historia que uno iba leyendo, tuvo también futbolistas fuera de serie, como el Mariscal, Roberto Perfumo, en paz descanse, ese Racing que gana la Copa Intercontinental frente al Celtic de Glasgow. Yo me hice seguidor, cuando vivía allá se da, bueno, Racing campeón después de tantos años, Mostaza Merlo como ídolo, sin lugar a dudas, con un plantel que te cuesta encontrar un ídolo de ese plantel desde el tamaño, la dimensión de los futbolistas que te nombré antes. Y soy seguidor de Racing, pero eso no me impide, por ejemplo, yo soy muy de la historia de River, la máquina de River, primer gran equipo que hace ese fútbol. Yo lo llamo protofútbol total. Boca, en la época de Bianchi, era imposible no querer ver los partidos de Boca. Era imposible. De Independiente, yo no le tengo bronca a Independiente por ser seguidor de Racing y por favor, la historia de Independiente con las Copas Libertadores, con Bocini, Trocero, aquel Independiente después que queda campeón con el Tolo Gallego, que tenía Montenegro, Insúa. A mí me gusta ver fútbol. Fíjate, yo sí soy hincha del Barcelona porque, bueno, por mil razones. Y fíjate que no le tengo bronca al Real Madrid. No entro en eso. No sé si son los años o lo que sea, pero de Racing, en Argentina de Racing. Oscar E. Castro R hace una pregunta, bueno, primero que le encantan los Beagles, a mí también. Yo tuve Bassets, después cuando me fui a vivir a España adopté a mi perrita que es una Tekel y después ahora este Beagle, Billy, que es un personaje. Creo que no puedo dar la definición porque me cierran el canal, pero es adorable. Los dos duermen conmigo, pero este sinvergüenza duerme aquí. O sea, es un sinvergüenza. Y se puede confiar el buen dinero a la Federación Venezolana de Fútbol por ir al Mundial. Mira, yo creo que la Federación ha hecho cosas que no se hicieron antes en ninguna administración, que es atender el desarrollo del fútbol venezolano. Y esto no es solamente
lo que se hacía antes, como que inaugurar una cancha o mandar un dinero para la asociación de distritos. No, no, no. Esto es el proyecto Vinotinto, el corazón Vinotinto. Listo. ¿Cómo administra la federación los ingresos? Yo no tengo la más mínima idea. No tengo la más mínima idea. Yo no soy ni administrador, ni economista, pero yo sí creo que como podemos debatir muchas cuestiones de la federación como debe hacerse, porque hay que hacerlo, por ejemplo, la actuación de la selección en esta eliminatoria, por ejemplo, el arbitraje. Bueno, ahora ha llegado un experto brasileño, vamos a ver si se dan esos cambios, la falta de partidos amistosos antes de la Copa América que han tenido que ponerse fuertes y decirle a Batista, hay que hacerlos, la convocatoria de algunos jugadores, lo de la liga ya va por la liga, entonces ahí no meto a la federación, pero yo creo que con ese dinero que entra en el Mundial, si una parte va hacia Corazón Vinotinto, porque no olvidemos que la mayor parte estará referida a premios, a logística de la selección, si una partecita va a Corazón Vinotinto, yo me daré por satisfecho. Yo. Mi pana Rorro Vera, enorme guitarrista, me pregunta que si fue de mi gusto o no, y qué me dejó el juego de aquel gran Manchester de Ferguson con la generación del 92. Rorro querido, creo que es el último gran equipo, y me refiero a grande en cuanto a los logros, del fútbol inglés en cuanto a su genética. Eso de tener esos extremos bien abiertos, tirar centros a algún centro atacante. Bueno, de aquella generación del 92 obviamente habían 4, ¿no? York, Cole, Sheringham y me está faltando uno. Mira lo que es la memoria. Ya me lo vas a recordar tú. Ir por las bandas, pum, tirar centro y con 2 jugadores de banda. Uno, Ryan Giggs, que para mí era el mejor, era mucho mejor que Beckham. Lo que pasa es que Beckham tenía un guante en el pie, pero a mí Ryan Giggs lo que aportaba al juego me parecía más completo. ¿Qué me dejó esa sensación? Y me dejó, por supuesto, también jugadores como Paul Scholes. Oh. Yo no sé si Paul Scholes a nivel mundial tuvo el reconocimiento que merecía, porque tenía jugadores más mediáticos. Pero Paul Scholes, por Dios, no quiero hacer un ranking inmediato, pero de los mejores mediocampistas ingleses que yo vi en mi vida, Paul Scholes. Después estaba, por supuesto, Roy Keane, era muy válido para ese equipo, pero un tipo muy limitado a nivel de juego, muy limitado. Después tenía buenos laterales. Yo creo que fue un gran equipo, compitió de la mejor manera posible, ganó todo lo que tenía que ganar. Y en este momento, o en la actualidad, es el último gran representante del fútbol británico, del fútbol inglés, como ellos lo han sentido siempre. Y la última pregunta, Kamal Ginaglia, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia como periodista? Me pones a pensar, Kamal. Porque tendría que darte un episodio. Y es difícil, ¿no? Pero te voy a dar uno, el que se me viene a la mente hoy en día. Se me viene a la mente. Poder estar en casa de Laureano Ruiz, que fue el inventor de los rondos, al que se le conoce como el abuelo del Barça, digamos, del ADN Barça, si es que existe el ADN, pero del estilo de juego del Barça, padre futbolístico de gente que yo admiro, y poder estar en su casa, conversar de fútbol, hacer una entrevista, irme a almorzar con él y haber sostenido contacto con él. Entiendo que Laureano Ruiz no les diga mucho a muchos, pero don Laureano Ruiz, por Dios. Y hay otros episodios, pero que no los hice como periodista. Por ejemplo, haber llegado a la selección de tu país, a trabajar en la selección de tu país, no fue malísimo, sí, yo lo sé. Pero para mí fue un honor, por Dios, no sé qué otra cosa puede estar por encima de eso. Lo habré hecho bien, lo habré hecho mal. Y hay otros episodios que no voy a mencionar, que también conocer gente, hacer amistad con gente de otras partes que yo nunca hubiera soñado posible. Porque al final del día, ¿quién es uno para llegarle a esa gente, no? Entonces, pero como un episodio te dejo ese, el de don Laureano Ruiz. Bueno, amigos, gracias por haber enviado sus preguntas, sus opiniones. Hoy además
se jugaba el clásico, pero de eso vamos a hablar mañana en A Tres Toques. De verdad, gracias. Me encanta esta dinámica, de verdad, me encanta. La paso muy bien con ustedes y obviamente estoy intentando ver cómo hacerlo para que lo podamos hacer como live aquí en el canal. Nos vemos mañana, 9 de la noche, en A Tres Toques en vivo. De verdad que nuevamente gracias.